Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 17. Y así, cuando se decidió apresuradamente que visitaría a los Umeragi, esa misma noche, Harold explicó bastante bien sobre la política que seguirán desde entonces a Norman y los demás, y realizó los preparativos necesarios para una larga estancia. Después de eso, salió de la mansión Stokes unos días más tarde, y a una semana de allí, llegó al territorio Sumeragi, donde los cerezos estaban en plena floración. Las flores de cerezo que Harold conocía no podían estar en plena floración durante todo un mes, pero parecía que no era así en este mundo. Debe ser que eran similares pero no iguales. Mientras pensaba en eso, Harold estaba sentado en una silla en el cojín colocado en la sala de tatami y miraba las flores rosadas que se balanceaban al viento. Habían sido unos 30 minutos. Mientras ponía en práctica el método que él había aprendido en su mundo anterior de sentarse en seiza para no dejar sus piernas entumecidas, Harold esperaba a Tazku para terminar sus tareas oficiales, mientras que bebía un poco de té verde de vez en cuando. Harold-kun, ¿qué tal otra taza de té? Hazlo un poco más fuerte esta vez. El aroma es delgado y sobre todo, está tibio. Con el escritorio en medio, sentado en diagonal frente a Harold, la esposa de Tazku, Koyomi, como si fuera una criada, esperó hasta que la taza de Harold estuviera vacía y extendió su mano hacia una caldera de hierro calentada en un pequeño hogar de unos 40 centímetros cuadrados, al lado de la mesa. Contrariamente a lo completamente agradecido que estaba por dentro, la boca de Harold, que no conocía ningún miedo, dio una orden. Bueno, era cierto que aunque el té era bueno, estaba tibio y encima de eso en contraste con la dulzura de los aperitivos tradicionales para ir con el té diluido se sentía un poco insatisfactorio. Sin embargo, no había necesidad de escupir tales palabras. Ahora, entonces esta vez, voy a hacer el té un poco más fuerte y más caliente, dijo Koyomi. Haz eso. Parecía como si el discurso cortés no se activara delante de sus mayores, sino solo delante de sus padres. Pero incluso hacia la actitud arrogante de Harold, la suave sonrisa de Koyomi no se derrumbó, y con movimientos experimentados, ella vertió agua caliente de la tetera de hierro en una tetera pequeña y empapó el té. Aunque divague, Harold no sabía que para la buena calidad, es decir, al grado alto de té verde, sería mejor utilizar un poco de agua caliente con una temperatura de 70 grados. Dentro de la habitación, donde flotaba el aroma de las hojas de té, Harold bebía té verde mientras contemplaba los cerezos en flor. Los únicos sonidos que entraban en sus oídos eran los susurros de la hierba que se balanceaba por el viento y el sonido del kakon, hecho por el bambú de la fuente de bambú que golpeaba la roca en una manera periódica. Fue un momento refinado, como si el sentido estético de la simplicidad silenciosa y refinamiento de Japón estuviera atestado. Ah, estoy siendo sanado. Para Harold, que era un japonés en el interior, se trataba de una recepción del más alto grado. Era tan bien grande que, para Harold, que siempre había estado trabajando su mente o su cuerpo desde el momento en que había llegado a este mundo, era la primera vez que una tranquilidad curativa había aparecido. Movido por este momento que también podría ser llamado como un momento de felicidad suprema. No sería malo solo vivir en la casa Sumeragi con este pensamiento tentador, levantó su cuello. Koyomi miraba a Harold, que había cerrado los ojos y respiraba lentamente, con una sonrisa, pero también con cierto interés. Lo que atrajo su interés fue la conducta con la que Harold había entrado en la habitación. Hasta donde Koyomi sabía, el único lugar en este país que conocía la cultura del seiza era el territorio Sumeragi. De su visita anterior, había comprendido que Harold estaba familiarizado con la cultura de los Sumeragi hasta cierto punto. Pero quitándose los zapatos y cambiando de calzado interior a la entrada, sentados en seiza por un largo periodo, comiendo comida usando palillos. Aunque se supiera de antemano sobre todas estas costumbres y prácticas culturales propias de los Sumeragi, era una cuestión diferente de si o no podrían conducirse realmente así. Normalmente, aunque se supiera, habría algún punto en el que dudaría, pero Harold, sin ninguna dificultad, que también como si fuera habitual, hizo estas cosas naturalmente.
Como era de esperar, él tendría su propio gusto preferido e incluso la temperatura del té verde estaba fuera de sus expectativas. No era que él supiera sobre la cultura Sumeraji. Lo había experimentado. ¿Pero dónde? Era difícil pensar que lo había experimentado en la mansión Stokes. La cabeza, Hayden, era casi completamente ignorante acerca de estas cosas. Si había una persona de los Sumeraji cerca de Harold, no sabía lo que significaba para que le enseñara modales a Harold y no a Hayden. De todos modos, era un muchacho que tenía muchos puntos inexplicables sobre él. Tal vez debido a eso, Koyomi inconscientemente empezó a observar las acciones de Harold. Como resultado, la habitación estaba completamente en silencio. Bueno, ya que ninguno de ellos lo encontraba doloroso, no había necesidad de preocuparse. Pasaron otros 10 minutos pacíficamente así, y luego, los sonidos de alguien que caminaba por el pasillo comenzaron a acercarse. Lo siento por hacerte esperar, el trabajo fue prolongado, ¿ves? Del otro lado de la puerta corredera que quedaba abierta, Tasuku se mostró. Tal vez debido a sentir lástima por hacer esperar a Harold, había una sonrisa incómoda en su rostro. Como siempre, parece que no sabes qué hacer, dijo Harold. A pesar de que parece así, se ha vuelto mucho mejor. Es gracias a la droga de resistencia creada por Harold-kun. Estoy verdaderamente agradecido. Gracias. Tan pronto como Tasuku se sentó en el cojín, bajó la cabeza. Koyomi también lo siguió. Harold se sorprendió ante el abrupto acontecimiento. Levanta tu cabeza. Es desagradable. No lo hice para que me lo agradecieran, bastardos. No puedo permitirme hacer eso. No sé lo que estabas pensando para hacer un movimiento, pero aún así, es una verdad inquebrantable que la situación cambió para mejor gracias a ti. Por eso, no hay manera de que no pueda mostrar mi gratitud como la cabeza de la casa Sumeraji, para no hacerla saber a Harold. Tasuku miró a los ojos de Harold con una expresión brillante. Incapaz de soportarlo, Harold movió su línea de visión. No importa. No tener otra opción que bajar la cabeza a un niño como yo, avergüénzate de su propia incompetencia. No tengo palabras para refutar. Bueno, en lo que a mí respecta, estoy feliz de haber conocido a un joven como tú cuyo futuro estará lleno de expectativas. Dijo Tasuku. ¿Es eso así? Luego menea la cola y coopere conmigo. Dijo Harold. ¿Esa es la razón por la que pidió hablar conmigo? ¿No estás siendo demasiado apresurado saltando abruptamente al punto principal sin ninguna introducción? No tengo intención de meterme en la mano del otro. Lee esto primero. Producido cuidadosamente por Norman y Jake, fue la última versión del documento que consolidó los efectos y la aplicación de la agricultura LP que se demostraron en el momento actual. Lo puso sobre el escritorio. Impulsado por la mirada de Harold que le pedía que leyera, Tasuku la tomó en sus manos. Y mientras seguía girando las páginas, la seriedad en la cara de Tasuku continuaba aumentando. Esa reacción fue como Harold había esperado. O más bien, si no fuera así, estaría preocupado. En primer lugar, era necesario que Tasuku entendiera el extraordinario valor de la agricultura LP. Esa fue la premisa sobre la cual se celebrarían las negociaciones de esta vez. Tasuku, que estaba leyendo el documento completamente como si lo estuviera comiendo, después de leer la última página, suspiró ligeramente y cerró el documento. ¿Cómo decirlo? Los contenidos son una locura. ¿Correcto? Pero es la verdad. Dijo Harold. Entonces, ¿está dentro de sus expectativas que estaría en duda? ¿Duda? ¿Qué tal si me dices francamente, no lo creo? Atrevido. Esa palabra era más que suficiente para describir a Harold, que estaba riendo con las comisuras de la boca. Mirándolo desde otro lado, significaba que tenía tanta confianza. Sí, por ejemplo, esto era un farol, entonces él era un buen actor. Sin embargo, tenía resultados anteriores. Con respecto al miasma que estalló en los bosques dentro del territorio Sumeraji, había ofrecido el método para producir la droga de resistencia de forma gratuita. Debido a ello, la esperanza de reconstruir la gestión del territorio Sumeraji se hizo visible cuando se los había acorralado. Solo afirmar y terminar de esa manera es un horror. Porque,
incluso con el contenido tan absurdo, me haces pensar en querer escuchar. Dijo Tazku. Aunque sea verdad o mentira, la parte que escuchas es gratuita. Ciertamente. Pero solo mostrándome este documento es una cosecha enorme para mí, aunque... Si quieres algo así, te lo daré. Después de todo, es solo una copia. Mirando a Harold simplemente cortándolo y tirándolo como si no importara nada, aunque estaba dentro, Tazku fue sacudido por primera vez. En este documento que informó acerca de un método de cultivo original llamado cultivo LP, los detalles, así como el volumen de información fue enorme y se había consolidado de una manera muy buena. El proceso en sí era fácil y los riesgos eran bajos. Sería fácil implementarlo. Si se interrumpe la negociación aquí como era de esperar, no lo creo, podría obtener la posibilidad de obtener beneficios sin ninguna pérdida para los Sumeragi. A pesar de que era así, Harold le había dado la iniciativa de dirigir las negociaciones. Esto significaba que Harold pensaba que la agricultura LP no era más que un acto de apertura para el verdadero problema. Desde que está esa posibilidad, ya no puedo retroceder, G. Para ser exactos, el riesgo aumentaría si él retrocedía. Tener la prueba de los Sumeragi si la agricultura LP tenía algún defecto podría ser la situación que estaba buscando. O, incluso si no había daños tangibles, podría negociar con otro lugar y había el peligro de que pudieran sufrir en una fecha posterior. Para evitar eso, como era de esperar, tuvo que escuchar el tema principal sobre el que Harold hablaría y tratar de leer sus verdaderos motivos en la medida de lo posible. Si incluso este proceso de pensamiento fue inducido, entonces no es en la medida en que sea tan formidable. Lamentó Tazku. Del informe entregado de Juno, Tazku fue informado que Harold no era títere de alguien, y la posibilidad de que él actuara debido a su propia voluntad era alta. Después de confrontarlo así e intercambiar palabras, estaba convencido de que era la verdad. Era imposible manipular a una persona a un grado tan avanzado influenciando sus pensamientos o lavándoles el cerebro. Entonces, permítanme tomar su oferta. Haz eso. O más bien, si no es así, la negociación no puede continuar. Fumu, ¿qué significa eso? Suponiendo que todo lo escrito en ese documento es verdad, ¿qué piensas? A la pregunta de Harold, Tazku respondió un golpe más tarde. Es una invención innovadora. Después de implementarla y aumentar la cosecha, si no se presentan problemas particulares, para empezar, se puede preparar un sistema de producción en este territorio. Y después de que un cierto grado de predominio se asegure, lo dejaría extenderse por todo el país. ¿No lo monopolizarás? Si una cantidad limitada de personas monopolizan los recursos, esto generaría disputas en el futuro. Porque creo que ni siquiera me he vuelto tan tonto como para caer tan bajo como para estar rodeado de enemigos debido a saltar a los beneficios en el futuro cercano. Bien, entonces, tú pasas. Harold, que estaba familiarizado con la personalidad de Tazku, era la respuesta ideal. Manteniendo el impulso de querer replicar, ¿quién diablos piensas que eres?, para sí mismo, él continuó las negociaciones. Incluso comparto su opinión. Es bueno beneficiarse de la agricultura LP, pero ser visto como un enemigo de las masas circundantes es irritante. Y así, vine a hacer una propuesta. Dijo Harold. Por todos los medios, me gustaría oírlo. Mientras ambas líneas de vista se cruzaban, al instante la atmósfera de la habitación se tensó. Y una vez más, Harold pegó como una intrépida ave de presa con una sonrisa en su rostro. Haré que se convierta en el desarrollador conjunto de la agricultura LP. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.